¿Sabía usted que nosotros los seres humanos tenemos 37 billones de células? Es tremendo, 37 billones de células. Y dentro de esas células encontramos el ADN. Y el ADN obtiene, mi querido hermano, es la molécula que almacena y tiene la información para el desarrollo y el funcionamiento de cada uno de nosotros. Y dentro de ese ADN el código genético de información puede llegar hasta 2 metros. Y en esas, hermano, 37 billones de células podemos encontrar en esas 37 billones de células hasta 70 a 100 mil millones de kilómetros en información en nuestro ADN. Eso quiere decir que podemos ir al sol, es una distancia de ir al sol y regresar 300 veces. La cuestión aquí es que Dios hace todo con una intencionalidad. Dios está detrás de la creación y Él es el que ha creado todas las cosas. Y todo lo que Él hace tiene una intención y tiene un propósito. Amén. ¿Cuántos creen eso? Que nuestro Dios es intencional y que nuestro Dios tiene un propósito para cada una de las cosas o acciones que Él toma. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que los vellos o los cabellos de los dedos de los pies son importantes? ¿Sabe que está conectado a terminaciones nerviosas que pueden captar diferentes corrientes de aire, mi querido hermano? No están allí solo por estar. Son como sensores que pueden incluso detectar hasta un mosquito si se aproxima. La intencionalidad de Dios en cada detalle en nuestro cuerpo. ¿Sabía usted que la lengua del pájaro carpintero está pegada a su cerebro y baja por todo su pico, y a la hora de picotear, él sabe por qué está pegada a su cerebro? Porque por cada golpe que él pega, su lengua protege su cerebro para que no sufra al golpe. Todo eso Dios lo hace con una intención. El pájaro carpintero, como nuestro ADN, como los pelos de sus dedos de los pies, no fueron hechos solamente por hacerse. Tienen intenciones, hay un propósito en la creación de Dios. Mire cómo es Dios, hermano mío. Entonces, yo quiero dejarles saber la diferencia de intencionalidad y propósito. La intención es el proceso y la voluntad. El propósito es el objetivo y la dirección. La intención es el deseo detrás de una acción. Y el propósito es la razón que impulsa a esa acción, o sea, la meta, el porqué. Entonces yo quiero decirle que cada acción de Dios tiene una intención. Esto me da a mí a entender que cada cosa que Dios hace en nuestra vida tiene una intención y tiene un propósito. Dígale al que está a su lado, todas las cosas que Dios hace en nosotros tiene una intención y tiene un propósito. Hermano mío, cuando vemos en 2 de Corintios capítulo 9, verso 10, habla Dios acerca de ofrendar, pero también habla acerca de recibir y también habla acerca de dar. El Señor habla también lo que es producir. La pregunta es, ¿por qué Dios quiere darme? ¿Cuál es la intención de Dios al darme? Porque si mi Dios es intencional, que intencionalmente y con propósito pone cabellos en los dedos de mis pies, diseña la lengua del pájaro carpintero,
la información en mi ADN, Dios tiene que tener una intención y un propósito para darme. ¿Estamos aquí o no? Y lo que acabamos de leer nos dice claramente cuál es la intención de Dios para dar. Es para que nosotros tengamos toda clase de riqueza, pero no para quedárnosla guardada en el bolsillo, sino para darla generosamente. Oiga, dice, yo soy el que te da la semilla, y esa semilla tiene una intención, le dice. Esa semilla, la intención es que te produzca una gran cosecha. También el darte de comer tiene una intención, porque yo soy el que lleva el pan a tu mesa. En pocas palabras, te tengo con vida, con un objetivo, y tengo intenciones para tu vida. Mi intención de darte de comer tiene un propósito. Mi acción es darte de comer. Mi acción es darte una semilla. ¿Para qué? El propósito para que produzca una gran cosecha. ¿Con qué propósito? Para que tengas toda clase de riqueza. Entonces me dice Dios que Él tiene la intención, no estoy hablando, óigame, del evangelio de la prosperidad. Estoy hablando de una realidad bíblica. ¿Tiene entonces Dios la intención de darme? ¿Sí o no? ¿Quiere Dios que yo tenga de acuerdo a los versos bíblicos? Claro que quiere que tenga, pero no solo por darme. Él tiene un plan, el por qué quiere darme. ¿Sí o no? Y dice que el plan es que a la hora que produzca algo con aquello que Dios me da, yo dé como generosamente. Y ahora dice, y la cosecha y la ofrenda, la colaboración de la generosidad de cada uno de ustedes, yo la voy a llevar, se la voy a dar a los hermanos de la otra iglesia, y ellos van a adorar a Dios por causa de la generosidad de ustedes. O sea que todavía tu ofrenda no solamente produce una ayuda, sino que la intención de Dios a través de la ofrenda es que la adoración a Él. ¿Se va dando cuenta hasta aquí? Entonces, la pregunta decimos nuevamente, ¿por qué Dios quiere bendecirme? ¿Por qué Dios quiere prosperarme? La intencionalidad de Dios al darme. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué quiero tener? ¿Para qué quiero tener? ¿Por qué quiero ser rico? Hermano, a la gente a veces le preguntan y dice, ¿por qué le gustaría tener tanto en la cuenta? Es que se hace la vida más fácil, se solucionan muchas cosas y la gente puede dar su opinión. Pero realmente, ¿por qué nosotros queremos tener? Y no se trata del por qué nosotros queremos tener. Muchas gracias. No se trata de por qué nosotros queremos tener, sino que se trata el por qué Dios nos está dando. Amén. ¿Me va siguiendo, iglesia? Entonces déme una pausa. ¿Por qué quiero yo tener en abundancia? ¿Por qué? Pregúntele al que tiene a su lado, ¿por qué usted quiere tener en abundancia? O pregúntele cómo tiene la cuenta, hermano, bancaria. O pregúntele cómo tiene el colchón si no tiene una cuenta bancaria. Y la intención de Dios, oiga, la intención de Dios es poderlo dar e invertir en el cuerpo de Cristo. Oiga, se lo voy a ir desglosando poquito por poquito. La intención de Dios es invertir y dar para el cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo quién es? La iglesia. Nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué el cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo de Cristo
es la inversión más valiosa que existe y ha existido sobre la faz de la tierra. No hay nada más grande en este mundo, más alto, más profundo, más rico, más glorioso que se haya invertido en esta tierra que Jesús. No hay nada más. Dios dio a su único hijo, glorioso, puro, santo, sin mancha. No hay nadie como Él. Él es el alfa, la omega, el principio, el fin. Por Él fueron hechas todas las cosas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Dios decidió invertir, dar al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, yo también quiero que usted entienda que cuando el Señor nuestro Dios, el Cristo, vino a este mundo tomando un cuerpo llamado Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y ungido, vino a este mundo y se limitó en un cuerpo. Y ese cuerpo fue vulnerable. Porque ese cuerpo se cansaba, ¿sí o no? Sí, porque se durmió, hasta en la barca se durmió. Se cansó y se sentó sobre un pozo. Estaba cansado del camino. Hermano mío, el cuerpo de Cristo, cuando Él murió, Él entrega su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero su cuerpo quedó en una cruz y quedó vulnerable, porque ya no había una voz que pudiera defender su cuerpo. Pero hubo un José que intervino, invirtió para cuidar el cuerpo de Cristo. ¿Estamos aquí? Ese es un José. ¿Y cómo se llamaba ese José? José de Arimatea. Cuando vemos y leemos también que cuando Cristo, el Señor Jesucristo nace, viene un peligro para el cuerpo de Cristo. Y es que Herodes quiere matarlo. Y hubo un inversionario que había emprendido su empresa de carpintería, que asumió una responsabilidad, que asumió y cuidó algo que no era de él, por el bienestar de otros, y se fue a Egipto cuidándolo, invirtió de su trabajo, de su esfuerzo, para cuidar el cuerpo de Cristo. ¿Estamos aquí? Hermano mío, esto es lo que yo quiero hablarle a la iglesia. Y tenemos a otro José. El primer José que le dije fue José Arimatea. El otro José, José de Nazaret, era el esposo de María, el prometido que después llegó a ser su esposo, la consumación de ese compromiso. Y José, hijo de Jacob, porque tenía una promesa. Jacob tenía una promesa que venía desde Abraham, Isaac y Jacob. Y la promesa de que el Mesías vendría a través de ese linaje, porque estaban por ese linaje iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Y sabe a quién ocupó nuestro Dios para cuidar que esa promesa estuviera todavía vigente y se llevara a cabo? A otro José. Ese José pasó diferentes circunstancias, pero Dios tenía intenciones en esas circunstancias. Él llegó y fue vendido como esclavo, fue encarcelado hasta que llegó a un final, a un propósito. Y José dijo de esta manera en Génesis 45:5, cuando les dio de comer, porque se vino una crisis financiera y una hambre mundial.
¿Y a quién ocupó Dios para poder cuidar esa promesa? A José de Jacob. Y José les dice a sus hermanos en Génesis 45:5, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Usted se da cuenta, estos empresarios e inversionistas tienen un objetivo y una intención, el por qué Dios nos da, el por qué Dios nos bendice. ¿Cuál es la intención de Dios para cada uno de nosotros? Estamos aquí. Entonces, mi querido hermano, yo quiero hablarle a usted, comenzando con el primer José, el José de Jacob. Y quiero hablarle varios principios de emprendimiento y de inversión. Yo creo fielmente que la Biblia no solo enseña lo que es la salvación. Yo soy fielmente creyente que la Biblia me enseña toda clase de temas que pueden edificar mi vida. Me puede enseñar cómo ser un buen padre. Me puede enseñar cómo tener un buen matrimonio. Me puede enseñar cómo poder ser un buen empresario. Me puede enseñar también mayordomía y finanzas. Jesús habla y dice: ¿quién de vosotros se pone a construir una torre y no calcula los gastos y puede hacer que comience y después quede avergonzado porque no los calculó y deje la construcción a media? En pocas palabras, el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener principios de mayordomía. Tenemos que poder administrar bien aquello que Él nos da, aquello que Él nos quiere dar y nos otorga, porque tiene un propósito y una intención al dárnoslo. ¿Estamos aquí? Entonces quiero hablar con el primer José, el José que representa la formación. Y una de las cosas que hay que entender es que es bien importante la formación de una persona que sea buena administradora. Yo me recuerdo que hace unos años, ya 10 años atrás, yo ganaba como $32 la hora siendo inspector de seguridad. Y uno de los grandes problemas que yo tenía era que no podía administrar bien lo que yo ganaba. $32 en aquel tiempo era mucho dinero, era como estar ganando $52 ahora. Y una de las cuestiones es que no lo administraba bien, no comíamos en casa. Se nos atravesaba una hamburguesa, pues allí parábamos. Comamos en este restaurante. El niño decía yo quiero, él no sabía ni qué era DVD, y le compraba un DVD que hasta daba vuelta a la pantalla y en 2 días lo quebró. Entonces comencé y desborrochaba el dinero y no era un buen administrador. Me llegué a dar cuenta que no era un buen administrador hasta que vino una crisis financiera en mi vida. Me quedé sin trabajo. Pasé 4 meses y medio sin trabajo. Entonces me di cuenta de que yo estaba haciendo equivocadamente. Y así pienso yo que muchos de nosotros, o en la vida en general, hay personas que el problema no es cuánto ganan, sino el problema es cómo lo administran. Y hasta para eso Dios nos da la sabiduría a través de la palabra para nosotros poder tener principios y valores de mayordomía. El Señor, la intención de darle la semilla al que siembra era porque sabe administrarla y la va a saber cuidar y vas a ser buen mayordomo de aquello que yo te doy en tus manos. Porque yo tengo una intención al dártelo. Jesús también habla de una parábola que le dice de los talentos, no habla acerca de la mayordomía, de la producción. El Señor nos da la vida, respirar, nos da los talentos, los dones, porque Él espera que produzcamos algo.
Yo leí un post que en su mayoría estoy de acuerdo, pero ese post que yo leí también se refugia a gente que no le gusta ser fructífera. ¿Por qué no le gusta ser fructífera? Porque se refugia que solo el hecho de perseverar es suficiente. Y eso fue lo que le dijo el siervo inútil. Le dijo: aquí está, lo perseveré, lo cuidé hasta el final y no produje absolutamente nada. El problema de nosotros es que no entendemos que todo lo que Dios nos da tiene una intención y tiene un propósito. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, en José, el hecho de que él, una de las cosas que él era, y aquí va el primer principio, era visionario. Diga conmigo, era visionario. Visión, hermano, va más allá del presente. Visión es ver hacia el futuro. La persona tiene que saber cómo no solamente vivir en su presente, sino anticiparse a las cosas de un futuro. Estamos aquí. Por ejemplo, una de las cosas, un claro ejemplo fue el servicio de esta noche. Nos anticipamos a un problema de la nieve. Nosotros teniendo la capacidad no solo de grabar el servicio y haberlo podido pasar el domingo, y aunque lo vamos a hacer el día de mañana, porque pude haber venido a grabarlo, pero lo hicimos. Porque nos pudimos haber quedado en casa y sin hacer absolutamente nada, pero dentro de nosotros estaba la capacidad de poderlo hacer. Y una de las cosas es cómo vemos nosotros. ¿Solo vivimos del presente o nos anticipamos? Somos proactivos, somos visionarios. La gente a veces no mira, hermano, lo que pueda venir. ¿Cuántos tienen aquí en su cuenta del banco cuando un fondo que usted ocupa por si se le arruina el escape de su carro? Porque cuando llega que se le arruine el escape de su carro, usted dice: se me arruinó, desajustó aquí. Y este que desajustó en ese momento presente, ya mañana le llegó el bill del otro y desajusta del otro lado, y así se la va desajustando porque no estaba preparado. Porque no tiene una visión del futuro, sino simplemente va viviendo del presente. Entonces, José era un hombre visionario, era un soñador, veía más allá. Otra de las cosas que hay que tener, mi querido hermano, es ser íntegro. Diga conmigo, integridad. En las cosas del Señor, el Señor le encanta que uno sea íntegro. Que uno pueda cuidarlo de otro como que fuera de uno, pero no se lo lleva a la casa porque no es de uno. Eso es ser íntegro. No puede usted ir a hacer limpieza a las casas y de repente una pulsera de oro apareció debajo del sillón, del sofá, y dice: mire lo que me encontré, una pulsera. Ese es de la dueña, déjelo, ahí se le debe haber caído. O pudo haber sido un billete de a 10 o de a 20. El de usted de construcción lo llevaron a derribar una casa vieja y allí apareció un cuadro bonito, allí apareció una herramienta, algo de valor. No es suyo, es del dueño de la casa o de la persona que lo llevó a limpiar esa casa. Eso es integridad. El poder, hermano, cuidarse. Su testimonio. José se cuidaba. José era íntegro. Dijo a la mujer de Potifar: no puedo hacerle eso yo a mi Dios. Tenía su cualidad de integridad. Esta es la formación de un empresario. Porque imagínense, no puede ser fiel en lo mucho o ponerlo Dios en lo mucho si no es fiel ¿a dónde? En lo poco. Entonces usted tiene que tener principios. Principios que lo formen para poder administrar bien lo que Dios pone en nuestras manos. Amén.
3, tenía resiliencia. Diga conmigo, resiliencia. Convertía el trauma en entrenamiento. Nunca dejó de soñar. Le quitaron la capa, lo pusieron en un foso, lo mandaron como esclavo, lo compró un hombre, le trabajó en su hacienda, lo mandaron a una cárcel, pero nunca se doblegó en sus emociones. Siempre estuvo firme y siguiendo adelante, aunque las cosas marchen bien o las cosas marchen mal. Y es bien importante tener, diga conmigo, resiliencia. Una resistencia que lo forma a usted. Porque usted puede llegar a emprender un negocio y puede hacer que no le vaya bien una temporada. Pero después puede hacer que le vaya bien. Pero puede hacer que recaiga. Pero usted tiene la resiliencia para poder seguir. A veces los matrimonios surgen divorcios porque no tienen resiliencia en medio de las dificultades, en medio de la administración, de la integridad. Le digo una cosa, volviendo a la integridad. Hay mujeres y hombres que le ocultan cuánto tienen en la cuenta bancaria a su esposa y a su esposo. Diga conmigo, integridad. ¿Y sabe qué? ¿Por qué no le dicen eso de la cuenta bancaria? Si le digo, esta me los va a comer. Si le digo, no me va a dar para que le mande a mi mamá. No tienen integridad, que pueden ver que el esposo con sufrimiento está tratando de sacar el hogar adelante. Y ella lo que gana no le da ni un peso, solo lo va guardando y lo puede ver que ni duerme el pobre y no le ayuda. Entonces venimos y decimos, Señor, bendíceme. Y el Señor dice, si yo mi intención es bendecirte. El punto está en que la semilla que yo te doy te la comes y no produce una cosecha. La semilla que te doy no llega a la intención por la cual yo te la di. Entonces Dios quiere que nosotros como personas de fe, creyentes en Dios, vivamos estas cosas. Amén. ¿Cuál era la número 1? Visión. Segundo. Tercero. Cuarto. No lo ha dicho eso, hermana Karen. Desarrollo de habilidades. Usted tiene que desarrollar sus habilidades. La excelencia en las tareas pequeñas. ¿Se recuerda aquí que yo prediqué un día el poder de las cosas pequeñas? Que realmente lo que te lleva a lo grande es hacer bien lo pequeño. Cuando derribó David a Goliat, antes de derribarlo dijo, así como hice con el león, así como hice con el oso, así voy a hacer con este incircunciso. En pocas palabras le dijo, yo practiqué cuidando ovejas en lo pequeño, ahora voy a cuidar todo el ejército del Dios viviente. Y como lo hice muy bien. ¿Cuál es la posición a donde tú te pones? Eres el que mejor barre en el trabajo. Eres el que mejor cocina en el trabajo. Si se trata de cocinería. Eres el que mejor entrega los paquetes. Si entregas paquetes. Eres el mejor que hace limpieza. Eres el mejor landscaping. Eres el mejor en lo que haces. ¿A dónde te posiciona? Esas cosas pequeñas. Y la gente dice, ay, yo eso no lo quiero hacer. Y el momento que tú decides que eso pequeño no lo quieres hacer, te cierra las puertas para desarrollar el talento y que esa excelencia produzca para una promoción. Amén.
Mire, le dijeron, te vas a encargar de esto. Y cuando vio Potifar dijo, no, todo lo que toca prospera. Lo voy a poner a cargo de esto. No, lo voy a poner a cargo mejor de todas las cosas, a manera que no me voy a preocupar de absolutamente nada más. Y después fue a la cárcel, y allá en la cárcel no sé qué le pudieron hacer, pero al final le terminaron delegando hasta esa de la vigilancia en la cárcel. El mantenimiento se lo dieron y aún lo hizo bien. Amén. Eso, ¿qué es lo que produce? Confianza. Eso produce que cualquiera puede agarrarte y tomarte y que Dios te promueva. Amén. Número 5, tener un pensamiento estratega. Ser usted un estratega. Dígale que está a su lado, tiene que ser estratega. Tienes que estar planificando para la crisis. Tienes que tomar estrategias. Hermano mío, José elaboró una estrategia nacional de alimentos durante 7 años de abundancia. ¿Cuál es la estrategia que tú puedes estar practicando hoy con respecto a tus finanzas? Decimos querer tener un año 2026 totalmente diferente al año 2025. Y cuando vemos las taxas y decimos, ¿y a dónde se fue la W2? ¿A dónde se fue todo este dinero que me dieron? Y cuando viene la crisis, no damos, no somos ni generosos y cerramos las puertas a todas las cosas porque simplemente no planificamos en el momento que Dios nos ha bendecido. El Señor les dijo, Pablo les dice, esta semilla, ¿qué va a producir? Una gran ¿qué? Cosecha. Y esta cosecha les va a permitir que tengan toda clase de riqueza. Y cuando venga la necesidad en el cuerpo de Cristo, ubicado en esta parte del mundo, a donde ustedes van a mandar la ofrenda, eso va a hablar tanto de ustedes que ellos van a adorar por la manera que ustedes dan. Tremendo, amén. Tenemos que ser estrategas. Yo le decía a la célula el otro día, creo que fue donde el hermano Paul, que fuimos a visitar, y le decía que los problemas son oportunidades. Diga conmigo, los problemas son oportunidades. Antes aquí yo lo he dicho, que Kingston y el sistema público de transporte en esta ciudad y en Ulster County es terrible. Usted necesariamente depende de un vehículo para poderse mover. O eso era antes. Ahora usted llama al raitero. Alguien dijo, wow, aquí no hay alguien que lleve. Y vio que el problema que el hispano tenía que ir a la lavandería o ir a Walmart a hacer las compras y no tenía cómo ir, dijo, yo te llevo $5. Yo te estoy prestando un servicio, te ayudo, porque usted, no sé si usted ha viajado en el autobús público. Yo sé que el hermano Jorge y mi persona lo hemos hecho. Yo me he subido en Sogris a las 8:30 de la mañana y vengo llegando a la iglesia a las 10:30 de la mañana. 2 horas dando vueltas, haciendo nada. Tremendo. Y un problema, alguien dijo, es la solución. Así surgen las cosas, pero usted tiene que ser estratega. Amén. Los emprendedores son sabios, preparan las temporadas de abundancia, también las temporadas de escasez. Número 6, inteligencia emocional. Este es bien importante. Diga conmigo, inteligencia emocional. Hermano mío, no sé si usted ha escuchado aquellas personas que puedan invertir dinero en una bolsa de valores y a la hora que invierten el dinero tienen que estar preparados emocionalmente.
Una persona, los jóvenes que quieren comprar cripto, Dogecoin, Bitcoin, Solana, Ethereum, todos los meme coin, y cuando invierten y dicen, voy a comprarme tantas monedas y voy a poner $500. En el momento que le invirtió, de repente la gráfica comenzó a descender porque comenzó a perder el valor esa moneda o esa cripto. Y si la emoción le dice, ay, estoy perdiendo, y le va marcando, va perdiendo 50, va perdiendo 60. Y si usted no tiene una buena emoción, dice, ¿qué es lo que hace? La vende. Porque no voy a perder todo. Y en el momento que la vendió, ¡flum!, para arriba. Y perdió también la ganancia. Así es que tener la emoción, tener la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, el IQ, es más importante en las cosas del reino, mi querido hermano. Fíjese que usted, para poder dar al Señor, la gente depende de su emoción o de su condición que está viviendo de acuerdo a la situación. Que entonces, de acuerdo a su situación, no da porque está mal. Y entonces alteramos porque Dios dio y decimos, no, Dios, ahora no te doy a ti porque tengo que cumplir con esto aquí. Si nosotros entendiéramos, que fue Él que nos dio desde el principio para tener lo que tenemos, para dar esto aquí, ¿cómo es que yo prefiero dar aquí y a Él tenerlo a un lado? Entonces, emocionalmente nosotros no estamos preparados. Emocionalmente también indica que cuando usted tiene mucho, también tiene que ver. Porque de repente usted dice, estos zapatos me voy a comprar, este vestido es de ahora que tengo yo, no, tranquila, no se emocione. Hay gente que se ha ganado la lotería y en 2 años está preso, drogadicto, porque no pudo la emoción de contener. Es más, a ustedes le devuelven a unos $16,000 el IRS en los taxes y se los acaba en un mes. Lo primero que dice, me voy a ir a comprar ese carro, y ahí nomás se endeudó y ya no pudo. ¿Hay alguien que diga amén aquí, hermano? Ajá. Solo se quedó pensando, ¿verdad? Lo que sucede es que mi intención con esto de la palabra, yo no ando como pastor buscando su dinero, no es eso lo que busco. Busco que usted pueda ser próspero y que pueda ser bien mayordomo de aquello que Dios pone en sus manos. Y que la palabra me enseña estos principios. ¿Por qué no los puedo ocupar si la palabra me los enseña? ¿Sabe que José es el ejemplo mundial de empresarios? Él se inventó el ahorro, la preparación financiera en casos de emergencia. José, la Biblia lo enseña. Se dan talleres que mencionan estos principios en todos los lugares del mundo, y nosotros, la iglesia, no hablamos de esto. Amén. ¿Cuál era el primero? Segundo, tercero, cuarto, desarrollo de habilidades. Quinto, pensamiento. ¿Quién fue el que dijo eso? Eso, hermana. Sexto, inteligencia emocional. Séptimo, creación de valor, resolver problemas reales. Hermano, usted tiene que tener prioridades. Tiene que tener prioridades. Diga conmigo, prioridades. El niño no se va a morir si usted no le compra un iPad. No se va a morir. No. El niño, si no le compra un juguete, no le va a pasar absolutamente nada.
Entonces nosotros tenemos que poner prioridades para poder resolver los problemas que son verdaderamente unos problemas. Amén. ¿Saben una cosa? Hay gente que se mete a las tandas y no come y deja de llevar comida a la casa, de hacer una cosa a otra, porque ahí viene la tanda y tengo que ajustar. Y esa no es la prioridad. Ahí sí está muriéndose de hambre su esposo, esperando las tortillas calientitas, pero la tanda se lo llevó todo. Ajá. Amén. Entonces, Faraón andaba buscando quién podía resolverle un problema. ¿Y quién se lo resolvió? José. ¿Por qué le resolvió el problema a José? Porque hubo otro que le contó a Faraón que también le había resuelto un problema a este. ¿Y sabe qué? El carcelero también le habían resuelto un problema. A Potifar le resolvieron un problema. ¿Y quién era el que lo resolvía? José. Número 8, ya voy a terminar, son 10. Mañana va a pasar todo el día con la colcha. Ya no está en ayuno. Llévese una quesadilla, hermano. O no sé si la hermana hizo pan para vender, la hermana Ana. Pero usted vaya, pero ahorita cómase esta quesadilla que le estamos dando de la palabra del Señor. Mayordomía, administrar recursos fielmente. Fíjese que cuando yo tenía como 13 años, me invitaron a poder participar a ver si podía hacer recoge pelotas en el estadio Cuscatlán en El Salvador. Y quedé para hacer recoge pelotas, yo y otros compañeros de escuela. Me nombraron el capitán de los recoge pelotas. Nos daban zapatos, uniforme. Me pagaban 25 colones porque era la moneda oficial en aquel entonces por partido. Yo miraba el partido tranquilo. A mí me ponían en el camerino de los locales. Ahí pasaba yo mandaba todo. Éramos 14, yo les daba dónde se tenían que ubicar. Yo allí bien tranquilo, miraba el partido, conocía a los jugadores, me conocían ellos a mí, entrábamos en el mismo túnel, miraba el partido, me daban 25 colones y en medio tiempo me daban una hamburguesa mataniño, no sé si era carne de chucho, de burro, lo que daban ahí en el estadio, y un cuarto de jugo de naranja. ¿Qué más? Y todavía me pagaban para recoger las pelotas. Me vieron cómo yo era administrativamente bien, todo lo manejaba bien y me dijeron, te vamos a seguir dando trabajo. Y me llevaron, cada vez terminaban los partidos, con una escoba me daban 3 líneas alrededor del estadio a barrerlo para ganarme mi dinero. Después de eso me decían, ve a la cancha, y me ponían con un hierro a hacer hoyos en la grama para el drenaje de la cancha. Y después me decían, ve y vas a contar toda la taquilla de la entrada del estadio. Es la primera vez que yo vi tanto dinero en mi vida. Pero déjeme explicarle esta historia porque a usted le gustan las historias. Y me pusieron en una mesa, había un adulto y yo de 13 años aquí. Tanto dinero, una montaña de dinero. De 50, de a 100, de a Colón. Mire, una montaña, yo admirado me hacía el corazón. Eric, agárrate un poco, métetelo aquí, llévate. Hermano, mire, me picaba la mano por llevarme un poco. Se lo estoy contando lo de la verdad. Y yo decía, que se descuide, que se descuide, que se descuide. El otro que estaba contando y que se levanta a orinar. Y agarré yo y plum, nos tiré uno de a 50 debajo de la mesa. Le puse el pie. De rápido salió porque solo fue al número 1. O eres el número. Fue al baño y vino rápido. Para no entrar en mucho detalle. Y ya no me dio tiempo de agacharme y agarrar el de a 50.
¿Cree usted que eso es fidelidad? No es fidelidad. Hermano, uno aprende de que uno tiene que cuidar lo que es de otro más que lo que es de uno. Más. A mí cuando yo llegué a donde todos los patrones que tuve aquí en Estados Unidos me amaban. Me amaban. Trabajé en las piscinas, ese hombre iba a Francia, a todos los ultrajaba, y a mí cuando venía de Francia me traía camisas y reloj. A todos les gritaba y a mí me decía, me hablaba así, suavecito. Yo andaba llevaba los cloros para la piscina, todo manchado, lleno de cloro, las camisas con puntos blancos que la lejía le había caído. Y él me decía, vamos, elegí el mejor restaurante, vamos, yo te llevo. Fui a otra compañía donde trabajé de carpintería, me decían, el Golden Boy, me decían los otros carpinteros, que qué le había hecho al patrón, por qué me amaba tanto. No tenés carro, Eric, yo te lo compro y ahí te lo voy quitando $50 de $50 en el cheque. ¿Por qué eran así? Porque les cuidaba su negocio más, como que si fuera más que mío. No podía ver que anduviera un desorden a donde ponían los químicos de la piscina. Me llegaba, no era mi trabajo, los ordenaba en los shelves donde venían. Las trabajadoras no hacían nada y no eran trabajo de ellas, sino que eran trabajo de ellas y no era mío, y yo lo hacía y me miraban y me amaban por eso. Cuidaba que no se llevaran las botellas, que esto, el otro, que el cliente regresara a la bendita cantimplora. Los láser, que los pusieran las herramientas. El nivel, si usted lo tira, ya no sirve el nivel de tanto golpe después que usted lo usa. Le decía, no, ponerlo aquí, yo lo voy a poner en su lugar. Yo cuidaba, caía la lluvia, bajen esa herramienta, se está mojando la pistola. Tienen que los clavos no los dejen tirados, recojan los tornillos, porque es dinero del patrón. No, y lo contrario, otra gente, no, llévate los tornillos. Agarrar la madera. Se me acabó la maseca en mi casa. Aquí en el restaurante me llevo un poco. No puede ser así. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted sea buen administrador. Ahora yo le estoy como pastor. Me da miedo. Tengo que cuidarlo de Dios. Tengo que cuidarlo. Porque no es mío. ¿De quién es? Es de Él. Es de Dios. Y uno lo hace porque es para Él. Un día le voy a dar cuentas a Él. ¿Sí o no? Amén. Entonces nosotros tenemos que ser buenos administradores y fieles en los recursos que Dios nos da. Número 9, la red de contactos. No se preocupe. No ha caído nieve todavía. Hay gente, usted sabe la clave que hay, la influencia de conexiones con otra persona. Una de las cosas que me he dado cuenta es que Dios se especializa en ponerle las personas a su alrededor para posicionarlo y bendecirlo. Eso es una realidad. Dios aquí me ha mostrado una y otra vez dentro de la iglesia. Me puso la conexión con el vecino de enfrente, con Don Tollerman. Un día se presentó, llegó, acabo de comprar esta casa, me dijo. ¿No conoces a un fulano de tal? Sí, yo conozco. ¿Y qué quieres hacer? Mira, yo quiero hacer una adición de la entrada, un porche. Aquí nosotros y hermano Walter se había salido de su trabajo. Yo le digo, con hermano Walter lo vamos a ir a hacer. Esa conexión no solo sirvió para que el hermano Walter iniciara su compañía, sino que sirvió para que él pudiera bendecir la iglesia cuando nosotros construimos la casa de la iglesia. Él viene y dona para la iglesia. Él presta su local por un precio bien cómodo cuando hicimos el aniversario. Él se preocupa por poder ayudar, me presenta a gente importante y me va poniendo en conexiones porque es importante la conexión.
Hermano, al que le presentan a uno no es puede ser una persona muy influente, no lo tomes de menos. José le dijo así, ¿a quién fue? ¿Al panadero o al copero? Al copero. Le dijo, acuérdate de mí. ¿Cómo le dijo? Acuérdate de mí. ¿Qué generó ahí? Una conexión, y cuando llegó allá donde Faraón le dijo, ya me acordé, uno de allá abajo en la cárcel me interpretó el sueño. Una conexión, hermano. Cuide las conexiones. Un patrón, un amigo, el que se topó en el restaurante, cualquier persona, Dios se lo manda, tiene que cuidar las relaciones. Amén. Y por último, el propósito, ver una visión divina en cada circunstancia. El verdadero emprendimiento, mi querido hermano, se alinea con el propósito divino, no con la ganancia personal. A todo esto, todo aquello que nosotros emprendamos, no se trata de una ganancia personal, se trata de un propósito divino. Yo cuando fuimos a ver el terreno, que al final, dando la información, ya no lo vendieron a nosotros, ya no se pudo cerrar ese negocio que estaba haciendo la iglesia para construir el templo, no porque nosotros no hayamos querido, sino porque se dieron ciertas circunstancias de la persona que lo estaba vendiendo. Pero los líderes son testigos que cuando fuimos por primera vez con un grupo, yo estaba dispuesto a vender mi casa para construir la iglesia. Una cosa que sí yo me nací en mi corazón es que mi casa, pues Dios me va a proveer otro lugar para poder vivir, pero proveer una casa para adorar a Dios, eso no lo tiene cualquier oportunidad, todos los días no se presenta. Porque una cosa sí estoy seguro, que como Dios me ha bendecido, no es para que yo me lo quede con mi bolsa. Una cosa que sí estoy seguro, que si Dios me ha bendecido, es para que yo pueda invertirlo en los propósitos divinos de Dios. Ese es el verdadero propósito del por qué Dios nos bendice a nosotros. Amén. Póngase de pie un momento. Así como José, Dios formó un emprendedor con carácter, con habilidades, con resiliencia, con visión. Y esta etapa de formación puede hacer que usted esté en esta etapa o pueda entrar en esta etapa. Porque el otro domingo vamos a ver otra etapa, cuando ya usted ya ha emprendido algo, como una carpintería, y que provee de aquello que emprendió, de cómo se gana la vida con su oficio para poder cuidar o invertir siempre en los propósitos divinos de Dios. Amén. Cierre sus ojos allí donde usted está. Póngase a pensar en un momento. Dígale, Señor, ayúdame a poder ser buen